das 1 y le das 3 al gama alta, como ustedes quisieron, pero lo que sí es tuvieron que demostrar o tuvieron que ver una regularidad y ver que el resultado va hacia donde quieres que vaya. Vimos un caso precisamente con el tema del indicador de reducción de dolor. Y es interesante. El marco teórico eran 7 dimensiones. Uno es movilidad física, otro es emocional, etcétera. Y una de ellas es dolor. Pero cuando hicieron el estudio, de las 7 dimensiones, todas eran a mayor, mejor. Es decir, entre más alto sea el indicador o salga el resultado del indicador, es mejor. Mayor movilidad es mejor que menor movilidad. Mayor salud emocional es mejor que menor salud emocional. Pero cuando nos íbamos al único que era inverso, o iba de reversa, era el de dolor. Claro, en realidad era presencia de dolor. Entonces, más dolor, pues evidentemente es malo. Entonces ya se imaginarán cuando tratábamos de poner la matemática al mismo nivel, pues no nos daba. No daba porque el parámetro, aparte era del 1 al 7. Entonces, en términos matemáticos es un caos porque el punto medio es el que es imposible de encontrar de una forma sencilla. Entonces, por una sola dimensión que estaba mal calculado, o sea que yo creo que cuando le hicieron no tomaron en cuenta, así que tendrían que procesar la información de forma conjunta, no solo por dimensiones, lo cual no estaba destinado a este estudio, a nosotros nos causó un montón de problemas. A ustedes ustedes se los van a encontrar. Por eso es tan importante la creación de las cédulas, porque les permite hacer mucha planeación. Y ahora vamos a hacer el último. Lo importante es tener vacaciones. Nada, algo, mucho. ¿Es percepción? Es absolutamente percepción. Por eso sabemos que es totalmente cualitativo. Nada es punto, pues porque a mí se me ocurrió que nada fuera un punto. ¿Podrían ser 3? Podría ser 3. En mi caso, ¿qué estoy diciendo con este reactivo? Que entre menos puntos, ¿qué sucede? Pues si yo quisiera decir que estoy midiendo tener vacaciones, pues yo no puedo hacer una comprensión, un hallazgo de no solamente de qué tan, o sea, si yo te les pregunto a ustedes, ¿qué tan importante es tener vacaciones? Y todos ustedes me dicen, no, nada, ¿qué hallazgo puedo tener? Pues yo me puedo inventar mil cosas, pero un hallazgo realmente, pues pocas cosas más que algo cuantitativo. Nadie quiere vacaciones. Pero, pero, cuando estamos realmente tratando de generar hallazgos a través de variables, lo que necesariamente tenemos que generar por eso más de un reactivo. Porque entonces la abstraemos las calificaciones del B2, bueno, voy a hablar de ello, todavía no me adelanto, pero voy a abstraernos las respuestas a través de datos, digamos, abstractos y los voy a mezclar con otros datos abstractos generados de, por ejemplo, el B1, es decir, los puntos. Y entonces cuando ya no tengo que hablar si son gama altas y mezclarlos con nada, ya estamos homogeneizando toda la encuesta a través de puntos. Entonces ya puedo decir, más es menos, más es mejor que menos. Eso es lo importante de hacer estas encuestas, de hacerlas de esta forma. Hay una cosa muy importante cuando estamos generando con indicadores, y se los paso como un tip, que nosotros lo inventamos, pero, o sea, no sé si es verdad, no sé si es realidad y que en todos los casos sirva, pero a nosotros nos sirve para saber cómo sabemos entre un dato y un indicador compuesto. Evidentemente, para los dos se puede generar reactivos para encuestas. Y una forma que hemos encontrado es que si lo puedes imaginar o puedes ver de una forma clara, normalmente es un dato. ¿Qué significa? Número de beneficiarios, 30 beneficiarios, 45 beneficiarios. No tengo que hacer operaciones, eso es un dato. 5 automóviles, 5 talleres, 10 redes, 20 mesas, 5 casas. Lo puedes ver rápido. Pero ¿qué sucede cuando yo les pregunto que se imaginen o me digan qué es la inclusión social? Y normalmente ustedes van, o sea, no se puede ver, no se puede imaginar la inclusión social. Lo que hacemos es utilizamos visualmente otras herramientas para decir, con esto explico inclusión social. Por ejemplo, deserción escolar. Oye,
Yo puedo ver deserciones, puedo ver inclusión social y no. Entonces, ¿qué hago? Entonces me imagino deserción escolar y digo, bueno, esa ya sí la puedo ver un poquito más clara, entonces me sirve. Oye, pero ¿realmente puedes ver deserción escolar? Bueno, no, en realidad deserción escolar 100 lo calculo a través de 100 niños ingresados y cuántos niños terminaron y cuál fue el porcentaje que terminó el año, pues el 50%. ¿Qué significa? Que deserción escolar tampoco es un dato, es un indicador. ¿Qué son los datos? Número de niños que sí comenzaron un ciclo, número de niños que no terminaron un ciclo. Estos pequeños juegos para saber si lo que estamos hablando es un indicador o un dato, nos sirve a nosotros cuando hacemos reactivos. ¿Por qué o sea, podríamos fácilmente hacer un reactivo para tener información de datos, pero también podemos hacer reactivos para tener información de indicadores compuestos. Por ejemplo, si imagínense que una dimensión para mí de bienestar familiar bienestar emocional, o sea, bienestar familiar, y una dimensión es bienestar emocional mía. Y entonces, uno de mis reactivos es, ¿te sientes más feliz? ¿Te sientes feliz o te sientes triste? Una ya sabemos que es totalmente cualitativo, porque es un tema de percepción. Imagínense que yo respondo, sí, yo me siento más feliz. Y no tengo ningún otro reactivo con el cual pueda comparar este primer reactivo. ¿Qué es lo que sucede? Que ese reactivo nos sirve para justificar toda la dimensión. ¿Cómo tú sabes que mejoró su dimensión bienestar emocional? Pues porque me dijo que se siente mejor. Es válido, es válido hasta que ustedes, sí, solo sí, ustedes ponen las reglas del juego. Alguien va a sospechar, va a decir, oye, sí, pero pues solo le preguntaste si se siente feliz, no profundizaste. Oye, ¿por qué no? ¿Qué proxies utilizaste? ¿Qué datos duros estás utilizando? Y esos son los problemas que se van a encontrar cuando reducen entender todo un indicador compuesto o una dimensión, lo reducen en un solo reactivo. Por eso es muy importante el balance entre el número de reactivos y pues evidentemente que les logren responder. Respondo a la pregunta, entonces los puntos asignados con respuesta son de acuerdo a los resultados de impacto que queremos demostrar. Exactamente. Va por la pregunta dirección de la evaluación de indicadores de Coneval. Es cosas ascendentes y cosas descendentes. ¿Qué significa esto? Si yo quiero, mi indicador de impacto es bienestar, evidentemente quiero que sea positivo, quiero que sea más. Es decir, 100% es más feliz que 90%. Pero si mi indicador es reducción del dolor, perdón, si mi indicador fuera presencia del dolor, entonces es totalmente lo contrario. Yo no quiero que mis beneficiarios tengan dolor, por lo tanto, 100% es malo y... Ok, justo creo que estoy explicando esto, me da gusto que hayas hecho esta pregunta, Sonia. Entonces, si el dolor es mal, o sea, si presencia de dolor es el indicador, entonces, si yo tengo 100%, es malo. Si tengo 90% es bueno. Por lo tanto, lo que se llama, lo que ahí en la evaluación Coneval dice que la presencia de dolor, su dirección es descendiente, o sea, queremos que haya menos dolor. Por lo tanto, si yo leo un 5% va a ser mejor que leer un 10%. Eso me lo dice Coneval. Lo mismo sucede con estas dimensiones y estos reactivos. Ustedes determinan dentro del mismo ponderador hacia dónde va su indicador. Vamos a poner otro ejemplo, rezago social. Rezago social, todos sabemos que es mejor que haya menor rezago social. Pero imagínense que yo en vez de medir el rezago social en una familia, mido la reducción de rezago social. Entonces, yo quisiera que sea mayor. Yo quiero, entre más reduzca el rezago social, es mejor. Hambre. Pues yo quiero que reduzca el hambre. Entonces, entre menos es mejor. Pero si yo digo mi indicador es reducción de hambre, pues quiero que vaya para arriba. Por eso la definición del indicador es tan importante. El ejemplo del dolor, no sé si quedó claro, pero va precisamente por ese camino. Mi intervención en este caso era de calidad de vida. Querías
ausencia de dolor. Pero el problema que en este caso no podíamos cambiar las preguntas del reactivo, ya era un reactivo dado, ya teníamos las bases de datos. Entonces teníamos 6 positivos, es decir, entre más es mejor, y teníamos el dolor, entre menos es mejor. Dos problemas. ¿Cómo justificamos que, o sea, lo que queríamos es generar uno solo, pero cómo justificamos que ese único va a tener diferentes valores sobre otros 6? ¿Cómo le damos el mismo valor a cada uno de los reactivos? Entonces teníamos que hacer unas ponderaciones ahí muy raras, no sé, es un tema, un tema duro eso. Y aparte, repito, era del 1 al 7, pero pues en los resultados no podíamos tener 3.5 porque era solamente 3 y 4. Y entonces, si tú tienes 6, el cambio porcentual es muy diferente si vas para arriba de 6 a 7 que si vas para abajo de 7 a 6. Curiosamente, el cambio porcentual no es igual. Entonces, era un tema no hacer esa previsión desde las encuestas. La persona que está atrás de MacBook dice, entonces un indicador compuesto sería cuando utilizas varios reactivos como proxy para determinar o comprobar tu delito. Por ejemplo, la autoestima, te sientes que te quieres más, estás más contento, te gusta más lo que haces. Es correcto. Es decir, yo quiero medir, yo quiero medir, yo quiero, responde la primera pregunta, sí, es correcto. O sea, yo quiero medir. Eso es importante, por eso los proxies son la clave. Los mismos reactivos funcionan como proxies. Entonces, tanto el reactivo como la respuesta. O sea, las dos, me refiero a la respuesta, la sumatoria de las respuestas. Pueden ser los dos como una válida utilización del proxy. Pero siguiendo tu idea es, yo a través de mis ideas, indicadores simples, por ejemplo, te quieres más, estás más contento contigo y te gusta más lo que haces, yo a partir de esos 3 reactivos, que serían 3 proxies, como lo dices, para justificar que yo tengo una autoestima mejor. Entonces, si hay una correlación, si estos incrementan, estos incrementan. Si estos se reducen, estoy perdiendo mi autoestima. Entonces, ¿yo cómo puedo saber que estos indicadores, más bien, cómo puedo validar que estos indicadores, es decir, las 3, sentirse mejor, estar más contento y que te guste más lo que haces, cómo yo puedo tener esa información si no hay una encuesta mundial que me permite generar esa mi línea base? Entonces, lo que hago yo es hacer un reactivo cuantitativo que en realidad al ponderarlo, ¿qué es lo que hacemos? Lo cuantificamos. Esto es lo padre de las ponderaciones. Cuando lo llevamos todo en un lenguaje en común, cuando ya solamente vemos puntos, entonces ya podemos hacer procesos con esta información. Por eso en algunas conferencias yo siempre he dicho que, y es verdad, es muy difícil hacer cualitativos bien. Es muy fácil hacer cualitativos malos. Y curiosamente, cuando hacemos muy buenos cualitativos, es muy probable que lo convirtamos en cuantitativo. Entonces, bueno, ese es un tema. Ahora, con la respuesta a Sonia, lo mejor es que todos vayan a positivo o todos vayan a negativo, es mejor. Te vas a ahorrar muchos problemas. Por ejemplo, hay un tema de simetría. Si tienes 4 indicadores, 4 dimensiones, y tú dices 2 van para abajo y 2 van para arriba, está bien. Sientes que hay una simetría porque dices, son 4 dimensiones, entonces lo estoy agrupando en 2 clústeres, me da. Pero si tienes 100 dimensiones y una de ellas es la única que va negativo, entonces, ¿cómo argumentas que esa va a tener el mismo peso de los demás? Pues no lo haces, entonces tienes que generar un ponderado del ponderado. Entonces te metes en muchas broncas. Por eso yo les recomiendo que si todos son positivos, todos son positivos. ¿Y cómo conviertes todos los negativos en positivos? En el indicador. Por eso necesitas creatividad en el indicador. No solamente estás impactando en la no sé, o en la situación de vulnerabilidad de las personas, sino estás impactando en la reducción de la vulnerabilidad. Y a partir de eso, ya sabes que tu indicador va para arriba. O estás impactando, si estás impactando en el bienestar, pues ya sabes que sería para arriba. Pero si tú quieres que todos sean para abajo, entonces le dirías, estoy impactando en la variabilidad del bienestar. Y tú sabes que pues entre menos bienestar, entre más la volatilidad sea menor, es decir, que no cambie tanto entre mucha bienestar y poca bienestar, si sea así, entre más se reduzca, pues es mejor. Entonces tú puedes jugar con los indicadores totalmente. Entonces, bueno, lo que hacemos, ya tenemos aquí un
una encuesta completa, ¿no? De 5 reactivos, donde damos variables cuantitativas y cualitativas. Por ejemplo, por un lado, la percepción y la aspiración. La aspiración le estamos bajando solo con un reactivo, lo cual es peligroso. La percepción le estamos evaluando solo con un reactivo, lo cual sigue siendo peligroso. En cambio, y miren que no hay sintonía, el bienestar financiero lo estoy utilizando con 3. Y otra vez, si hay dudas, pues alguien va a preguntar, bueno, y tienes que explicar. Entonces, lo que queremos es que las mismas encuestas hablen por sí solas. Y ahora, ¿cómo generamos la base de datos? Pues tenemos datos por todos lados, y esto es uno de los problemas cuando mandamos a los santos becarios a subir las bases de datos, porque no planeamos la base de datos, no le dijimos qué son los elementos que tiene que tener, por qué y en qué momento. Entonces, vamos a subir las informaciones de estas 5 personas o estas 3 personas que nos respondieron a esta encuesta. Y entonces ya no tenemos que en el A1 dice, Juan dice que en el A1 gana menos o ahorra menos de 10%, y en el A2 ya dice no, y en el A3 diría una vez. Sí, pero si no los pondero, no puedo procesarlos. Entonces tuve que procesarlos, por eso me lo evité, porque le di calificación de antemano, las hice. Entonces ya nada más, en este caso, subo los datos. Y entonces ya puedo jugar con ellos. ¿Qué porcentaje me está diciendo que quiere, que ahorra menos del 1%? Pues ya sé que el 33%, porque los 3 me dieron 3 respuestas diferentes. Ese dato lo pude haber sacado simplemente con las mismas preguntas, o sea, con los mismos reactivos. Ya sé que el 33% me dio una respuesta, pero ¿qué pasa si los otros reactivos no se comportan de la misma manera? Por ejemplo, vamos a usar o el A2. El A2, todos me están diciendo que perdón, ahí está. El A2, bueno, aquí, disculpa, hay un error, este sería 0 y 1, pero bueno, lo que quiero mostrarles es, así es como se vería una base de datos ponderada, en donde ya podemos empezar a sacar ciertos indicadores, como por ejemplo, bueno, dime el promedio. Bueno, casi todos me dieron esta respuesta. Fantástico. Ya ni siquiera, fíjense, ya ni siquiera tengo que hacer ese ejercicio en Excel de count. Cuéntame cuántas, o ese filtro, cuéntame de cuántas personas me respondieron a Aguascalientes. Y luego tabla dinámica, cuéntame, o sea, se olvidan de eso lo podemos hacer directamente aquí, porque yo sé que el 2 es entre el 10 y el 20%. Entonces ya empezamos a generar datos. ¿Cuál es el siguiente proceso? ¿Por qué no empezamos a usar lo que yo llamo, nosotros llamamos la unidad básica aritmética del impacto, que son los cambios porcentuales, que es delta del porcentaje, es decir, un cambio porcentual, ¿no? Entonces, cuando tenemos las bases de datos, tenemos ya todo. ¿Por qué? Porque hicimos una carga de los reactivos, los mandamos a la base de datos, ya tienen A1. Y yo podría sacar el promedio, no solo de estos, también podría sacar el promedio de estos. Es decir, en promedio, ¿qué calificación me dieron todos? Ya son datos, ahora sí, otra vez, cuantitativos. Ya nos olvidamos de lo cualitativo, aunque haya sido percepción, ya son cuantitativos. Pero además, yo puedo identificar tanto el cambio porcentual por, por reactivo o el cambio porcentual por impacto completo. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Esto es el basado de información encuesta 1 de la encuesta en tu grupo de control antes de comenzar. Cuando vas a comenzar, cuando ya comenzaste, pero le preguntaste a una persona que se parecía mucho, tiene las características de aquella persona con la que tú estás trabajando antes de haber comenzado tu intervención. Tu grupo de control es este. Entonces vas a este grupo de control, grupo de control, grupo de control, grupo de control, grupo de control. Y ahora tu grupo de tratamiento, les vuelves a preguntar. 3, el A1 me dijeron que Juan cambió. Ya cuando estoy en Excel, esto es lo maravilloso. Ya ni me preocupo la respuesta. O sea, no me preocupo en estar manejando menos del 10, entre el 10 y el 20, entre más del 20. Ya me olvido de eso. Ahora yo ya estoy jugando con números. Entonces, yo ya sé que Juan hubo un cambio de 2 a 3, María del 1 al 2 y Pedro perdió de 3 a 1. Entonces hago su cambio porcentual
que la fórmula, bueno, eso lo trabajamos en diseño de indicadores, pero simplemente es la fórmula más sencilla en Excel es valor final entre valor inicial menos 1. Entonces, hacemos el cambio porcentual y ya sabemos que Juan mejoró en su reactivo un 50%. Por ejemplo, entre el B1 y el B11 cambió el 50%. ¿Cuál es el B1? El B1 es si le gustaría que su celular fuera. Pues lo que me está diciendo la encuesta es que quiere pasar del 2 al 3. ¿Cuál es el 3? Me parece que en este caso me están diciendo que la gente preferiría tener un gama baja. Claro, porque estoy midiendo aspiración. Entonces, si dejas de tener aspiración a tener un gama alta, pues entonces es negativo el proyecto, el indicador. Y entonces ya con esta base de datos, ahora sí, hago maravillas. ¿Por qué? Porque logro identificar cambios porcentuales por reactivo. Imagínense que yo mezclo A2 y A1, A2 y A3, entonces también podría tener cambios porcentuales por dimensión. Y luego tendría cambios porcentuales a nivel global y hasta cambios porcentuales por persona. O sea, si no tenemos estas cédulas de información a través del método experimental, no podemos procesar nuestros datos. Y ahora vamos al otro camino, y es mucho más rápido. Vamos a hacerlo no experimental. O sea, vamos a atravesar un mundo donde pues, yo no me quiero meter con tantas encuestas, entonces lo voy a hacer más con bases de datos. Fantástico. Entonces, ¿qué necesitamos? Objetivo de impacto, igual hacer un prototipo. Es lo mismo. La diferencia es que aquí no tenemos necesariamente que hacer encuestas. Este es un caso. Imagínense que yo estudié la situación de marginalidad en las personas de la Ciudad de México en el 2018. Pues es del 60%, en Jalisco el del 50% y en Nuevo León el del 40%. Y luego yo hice un tratamiento, hice una intervención y resulta que en la población en la que yo intervine, su grupo de marginalidad, su situación de marginalidad incrementó al 72%, en el otro caso el 55% y en otro caso el 80%. Si no somos cuidadosos con el signo, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que nos está diciendo esta tabla? Como se les expresé ahorita, que la marginalidad queremos que sea menor. Por lo tanto, como intervención hicimos un caos, porque les incrementamos la situación de marginalidad. Nuestro grupo de tratamiento está mucho peor que nuestro grupo de control. ¿Y qué significa? Que entonces, o sea, no somos, o sea, deberíamos de dejar nuestra operación con un solo error, ¿eh? Con solamente, ahora sí como dicen, un cambio de saber si tu indicador va para arriba o va para abajo. Porque si sabes que va para arriba no quiere decir que cambien los resultados, quiere decir que cambias tu forma de medir. Si tú quisieras que si tu situación de marginalidad es el 60%, bueno, no voy a entrar en ese tema, pero la idea es que la medición de indicadores y la generación de indicadores y la medición de impacto sí tienen un componente muy grande también de interpretación. No solamente, nunca van a ser los datos, como dicen, duros. Siempre hay un proceso de interpretación que tienen que tener mucho cuidado. Y ahora, vamos al otro caso, es la desnutrición. En México teníamos un 20% y con nuestra intervención, nuestro grupo de tratamiento tiene menos desnutrición. Cambió un 50%. ¿Es bueno o malo? Es bueno, porque le quitamos la desnutrición. Entonces, un dato conceptual o un concepto como la desnutrición y la nutrición, el hambre, la falta de hambre, la misma deserción escolar, tenemos que tener extra cuidado cuando hacemos nuestras bases de datos. Nuestras bases de datos es nuestra herramienta de trabajo, digamos, prioritaria. Ahí ya se va a acabar esto, ya con esto termino. Y lo que hacemos, ya para terminar el tema del proceso de información dentro de las mismas bases de datos y las mismas encuestas, pues ya jugamos con nuestros indicadores. En este caso, por ejemplo, decimos, queremos generar un impacto en el bienestar social a través de una reducción de la situación de marginalidad y una reducción de la desnutrición.
Y yo puedo utilizar un promedio, puedo hacer una división, en este caso hago una multiplicación, multiplico los resultados y automáticamente, solamente a través de nuestras encuestas o nuestras bases de datos, tendríamos ya finalmente el impacto. Eh, Perfecto. ¿A qué se refiere el delta y cómo se está calculando? Por ejemplo, ese 5 menos, ¿cómo salió? Ah, es muy fácil, es este, ¿no? Sí, es valor final entre valor inicial menos uno. Es la gran pregunta. ¿Cuál es el impacto? Cuando estamos hablando de números absolutos y cambios porcentuales, yo les recomiendo que la unidad básica sea cambio porcentual. Es decir, ya te entendí, perdóname. No, porque no es cambio porcentual, sería el 100%. No sé si es la pregunta, ya te estoy confundiendo, Sonia. Bueno, voy a otra pregunta en lo que me respondes. Eh, y Pero si no se hace una encuesta, entonces, ¿cómo sabemos que la marginalidad aumentó o disminuyó? Si no hacen encuesta, no, pues se hacen encuestas, una encuesta previa y una encuesta final. Y ya con eso termino. Si ustedes comienzan con una base de datos y luego hacen una encuesta, se puede. Solo tienen que lograr que hablen el mismo lenguaje. ¿Cómo lo hacen? A través de la granularidad, a través de la misma utilización de proxies y a través de, evidentemente, una muestra representativa. Pero lo que ustedes pueden decir es, oye, yo no le puedo preguntar a toda la población de Ecatepec, pero hay un estudio que dice que en Ecatepec se preguntó y todos les gusta el color rojo. Y entonces yo puedo proyectar para mi encuesta que aunque no tenga que ser de Ecatepec, yo le puedo preguntar a otra persona con las características similares en otra delegación, en otra alcaldía, otro municipio, y le puedo preguntar si para él también le gusta el color rojo. Lo que tenemos que encontrar en ese caso es una mezcla en que le voy a preguntar a esa persona fuera de Catepec solo uno o solo dos, y tengo que hacer, y lo estoy mezclando con nuestro grupo de control, el cual no es una encuesta, es una base de datos. De que se puede los dos, se puede los dos. Entonces, bueno, entonces ya terminando con esto, y si quieren todavía me quedo 5 minutitos más por si hay alguna pregunta, pero pues termino el tema de las encuestas. Quería hacer unos ejemplos, pero tristemente no me dio tiempo esta vez. Pero ahora sí que quería hacer un ejemplo claro de decir, a ver, vamos a buscar, no sé, actividades económicas en un lugar y la buscamos. Y eso va componiendo las encuestas, perdón, las bases de datos. No es algo que realmente necesiten. Si ustedes saben dónde está la información que necesitan, ya saben encontrarla y ya saben utilizarla en bases de datos, entonces no se preocupen de ello.